Okay, good morning. We believe that it is possible for nations to achieve unity on the great principles of human freedom and justice. Termina la cumbre más importante de la alianza militar, más importante, no sé si más poderosa o no, del mundo, con una nota. Hola señor Putin, la OTAN está más fuerte que nunca. Bueno, es parafraseando. Soy Roberto de la Madrid y esto que siempre ha sido suyo, Detrás de la Razón. Comenzamos. Ese libro que usted ve ahí es el documento que han firmado los líderes de la OTAN. Es la estrategia para los próximos 10 años de la alianza militar más poderosa del mundo. Se firma en Madrid. Es la cumbre máxima de la OTAN. 30 países, de los más ricos del mundo, encabezados por Estados Unidos. Más 8 países invitados como Austria, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur. En el documento militar se establece que Rusia es la amenaza más directa y significativa para la seguridad, la paz y la estabilidad. Dice el texto, cito textualmente, la zona euroatlántica no está en paz. La Federación Rusa ha violado las normas. No podemos descartar la posibilidad de un ataque contra la soberanía y la integridad de los aliados. De esta forma, la OTAN acusa a Rusia de invertir millones de dólares para lavar las mentes de las personas a través de una guerra híbrida y de propaganda. Rusia, dice, pretende establecer esferas de influencia y control directo a través de la coerción, la subversión, la agresión y la anexión. Utiliza medios convencionales, cibernéticos e híbridos contra nosotros y nuestros socios. Emplea la amenaza nuclear. Tiene como objetivo desestabilizar países de nuestro este, norte y sur. El otro eje central del documento, y que está en segundo lugar, es China. Las ambiciones declaradas y las políticas coercitivas de la República Popular China desafían nuestra seguridad. Las operaciones híbridas y cibernéticas maliciosas de China y su retórica de confrontación y desinformación apunta a los aliados. Busca controlar sectores tecnológicos e industriales, infraestructura crítica, materiales estratégicos y cadenas de suministro. Utiliza su influencia económica para crear dependencia en los países. Y el documento acaba. Si bien la OTAN es una alianza defensiva, nadie debe dudar de nuestra fuerza y determinación. Defenderemos cada centímetro del territorio aliado en todos los dominios y direcciones en 360 grados. Firman los 30 países, desde Turquía hasta Francia, desde Alemania hasta Estados Unidos y desde Italia hasta Noruega. Cierra los ojos. Piensa cómo fue para ti la semana pasada o la anterior. En un día normal te levantas, desayunas, cumples con tu rutina, te vas de fiesta, de compras o quedas con tus amigos. Tienes tiempo para disfrutar de tu libertad. La OTAN trabaja para que todas y cada una de las personas puedan vivir en paz,
ser libres y tener una vida digna. Porque desde 1949 se encargan de asegurar la protección y el bienestar de los ciudadanos. Se comprometen con las crisis humanitarias que azotan Europa y se solidarizan con los que más lo necesitan. Porque la OTAN es más que una organización militar. Es garantía de libertad, de progreso, democracia, paz y un futuro para todos los ciudadanos de sus países miembros. Tu libertad, nuestro cometido. Si usted me permite, solo faltó decir, si usted va al baño y se siente libre y tranquilo es porque la OTAN lo cuida. Es que así es, ¿eh? Solo parece eso. Bueno, muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted y siempre a usted. Vamos directamente con nuestros analistas. Está con nosotros el doctor Jesús López Almejo, el profe de RI, el famoso profe de RI. Muchísimas gracias por estar aquí, por asistir a esta parada militar que no tiene nada de parada, y tampoco de militar, pero sí tiene que ver mucho con todo lo militar. Gracias, Jesús, gracias por estar aquí. Y bueno, un gran placer que de pronto no se deja ver muy seguido. Es doctor, es escritor y sabe mucho, y usted lo conoce muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí, Francisco Fernández Cruz Sequera, hermano, gracias por estar con nosotros. Empiezo contigo, Francisco. A ver, después de esto que vimos en Madrid y después incluso de levantarle el candado a Suecia y Finlandia y de decir que lo más importante, o más bien el enemigo número uno es Rusia, el mundo, los españoles, los mexicanos, los estadounidenses, todo el mundo se debe sentir más seguro, o peor, al revés, más inseguro. Por favor, adelante, Francisco. Pues un abrazo, carnal, hermano. Te agradezco mucho que me hayas traído como sparring para el profesor de RI, para don Jesús, que de vez en cuando se aburre me da una paliza dialéctica y se queda nuevo. Entonces yo te lo agradezco, porque así siempre que te pegue un amigo no es lo mismo que te pegue un enemigo. Entonces, bueno, pues don Jesús, un abrazo, que sabes que te aprecio mucho. Quiero saludar a la audiencia, porque en el fondo les estás engañando. Dices que no me dejo ver, pero si eres tú el que no me llama. Te has pasado mes y medio desde la última vez. O sea que vamos a dejarlo ahí, pero uno me tiene de telonero y el otro de sparring. Yo ahí lo dejo. Ahora, yendo al tema de la cosa esta de la OTAN tan entretenida, después de que nos hayan tenido bloqueado Madrid durante 2 días, nos hayan sacado 50 millones de euros por montarles el festejo, todo eso, el Oropel, las noticias, las imágenes glamurosas, que les hayan cerrado el teatro para que los cónyuges puedan ir a ver una cata de aceites de vinos españoles y un ensayo del Nabucco de Verdi, pues por encima de toda la tontería, que es de lo que se han ocupado los medios de comunicación, hay unas cuestiones que son esenciales. Cuando hablamos de geopolítica y cuando hablamos de política internacional, de lo que estamos hablando son de relaciones de poder. No estamos hablando de ideologías, no estamos hablando de bondades, ni estamos hablando del cuento este que nos han puesto en este estupendo vídeo de valores referidos a la libertad de la especie humana y demás, de tonterías por el estilo que se inventan para justificar sus intereses puramente políticos. El concepto estratégico acuñado en Madrid en estos 2 días y que se ha firmado es, hablando claramente, la expresión de una declaración de guerra de los 60 países vasallos de Estados Unidos contra el resto del mundo. Es la certificación de que se van a dedicar a aumentar todo su esfuerzo militar y van a impulsar todo el desarrollo tecnológico que les sea posible para garantizar la estructura de poder que perpetúe la estructura injusta tanto de la arquitectura política y diplomática internacional como del reparto de los recursos. Y además todo ello partiendo de eso que llaman la ideología liberal
y después la consecuente llamada globalización de ellos, que no es ni más ni menos que la imposición de sus intereses, de sus corporaciones, de sus organizaciones, de la estructura que nació en el año 44 en Bretton Woods y que de ahí en adelante se ha impuesto, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera, sobre el resto de la humanidad. El problemilla que tienen ahora es que parece que las cosas han cambiado. Se ha definido en este documento a Rusia como el enemigo cuando justo hace en el año 2010 acudía Medvedev a esta reunión de la OTAN y Rusia era definida como socia de la OTAN. Incluso llegó a solicitar de manera no oficial su ingreso en la alianza, que ha cambiado desde 2010 a 2022 para que ahora sea definido como el enemigo. Y dos, hablamos de China como el desafío. Lo han calificado como desafío por la sencilla razón de que no pueden definirlo como enemigo, porque en este momento ese lenguaje en términos diplomáticos sería intolerable. Y aún así han provocado la reacción china. Claro, todos nos vemos conmovidos por esta exhibición de poder, pero también hay otras exhibiciones de poder, o no exhibiciones de poder, sino centros de poder, como ha sido la reunión de los BRICS no hace mucho, que no han gozado de este despliegue mediático. Además, pensemos, es la primera vez que se celebra esta reunión dentro de la gran burbuja informativa que han creado para, por un lado, excluir de todas las redes sociales a aquellos medios del otro lado. Podría decir muchísimas más cosas. Me voy a parar aquí para que Jesús pueda también intervenir y que para luego que podamos ir desarrollando ideas, porque tengo un montón de ellas que contaros y no me gustaría terminar el programa de hoy sin hacerlo. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que este documento marca, en primer lugar, no solamente intenciones, las intenciones de la alianza son también los miedos de la alianza. En este momento, los miedos de la alianza, que es tanto como decir los miedos de Estados Unidos, fundamentalmente son perder la carrera tecnológica con China. Y eso es algo que está ocurriendo. Ya han perdido la batalla del 5G. Pensemos, el 3G y el 4G fueron europeos y norteamericanos. El 5G es chino. Y el 6G, que no podemos en este momento ni imaginar lo que supone, la ventaja también la tiene China. En el año 2000, China hacía menos del 1% de los artículos científicos en revistas de prestigio. En este momento, el 50% de los artículos en revistas de prestigio son de origen chino, de personas y de instituciones y de universidades con una capacidad de innovación tecnológica que no existe. La carrera espacial, China está construyendo su estación espacial. Y hay muchos más elementos que a lo largo de esta conversación podremos exponer para que la audiencia pueda entender más allá de la dialéctica muchas veces anticuada de los que se definen como antiimperialistas y tal y cual, podamos comprender qué está pasando. Muchísimas gracias, Francisco. Nada de sparring ni de telonero ni nada de eso, son tus cosas que estás elucubrando. Nada de nada, absolutamente nada de eso. Oye, querido doctor, ¿cómo estás? Qué gustazo. A ver, el enemigo número uno es Rusia. O sea, no me sorprende, pero es sorprendente finalmente, ¿no? O sea, un documento que no es secreto, sino más que secreto es preocupante, en donde el enemigo número uno, a comparación de aquella cumbre de Lisboa, donde Rusia era pues un objeto para cooperar de la misma OTAN, hoy es el enemigo número uno. ¿Qué lectura hacemos esto? ¿Estamos más seguros como mundo? ¿Estamos más inseguros como mundo? Adelante, Jesús. Bueno, primero quisiera saludar con mucho cariño y afecto al buen Francisco, que peca de humilde, y también a ti, mi querido Roberto, darte las gracias por invitarme detrás de la razón. Sabes que soy fan de tu programa y disfruto mucho las conversaciones acá. Yo quisiera retomar las palabras del expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien habla de que esta cumbre de la OTAN y con este nuevo concepto estratégico de Madrid, que por cierto
Hay que decirle a la audiencia que es un concepto que se compone de 11 páginas, que tiene 49 puntos, que es el número 8 desde que la OTAN se funda en 1949 y el cuarto desde la caída del muro de Berlín. Dice Evo Morales, es un mal llamado concepto de seguridad dictado por Estados Unidos en la cumbre de la OTAN, aceptado de manera subordinada por los países europeos y también por Japón y por Canadá y pues estos invitados adicionales como Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur, que es la peor amenaza del armamentismo capitalista intervencionista en contra de la vida de la humanidad y de la soberanía de los estados. Y yo quisiera abonar, ¿por qué? Evo Morales señalaba que la OTAN es el brazo armado de Estados Unidos, el cual le permite tener un ejército dividido en varios países y, por supuesto, compartir los costos de las aventuras militares que sirven a los intereses estadounidenses. Y bueno, pues esto no puedo evitar que se me venga a la cabeza Afganistán e Irak, ¿no? Siria, el mismo Libia, y los resultados, dice por ahí un versículo bíblico religioso, por sus frutos los conoceréis, y lo que hemos visto de los frutos de la OTAN, pues que a su paso han dejado muerte, destrucción y sociedades con un tejido bastante roto. Ahora, yo me concentro en este tema que decía Evo Morales, el expresidente boliviano, que es de los pocos que han alzado la voz, habiendo tenido un cargo tan relevante al respecto, en el sentido de que ahora, en este concepto de seguridad estratégica, definen a Rusia como la principal amenaza y, como bien decía Francisco, pasa de ser del concepto estratégico de 2010 a este concepto estratégico de Madrid, de ser un aliado estratégico, que habrá que decir que por los hidrocarburos en buena medida de Rusia también se explica el avance industrial de buena parte de Europa. Ahora quién sabe cómo les vaya a ir en el invierno, pero a China, aunque no lo ven como una amenaza o como un adversario, lo plantean como un desafío y le hacen la grosería, tanto a China como a Rusia, de decir que cualquier partenariado entre China y Rusia es contrario a un orden basado en normas, lo que no me deja de parecer hipócrita y no me deja de parecer un sinsentido, puesto que ellos, al tronar de los dedos de Estados Unidos, se reúnen una vez sí y la otra también y se ponen a repartir amenazas y sanciones a prácticamente todo el mundo, y que en ese mismo contexto digan, cuando violan muchas de las mismas normas que imponen, que su orden es uno basado en normas, en leyes, en procedimientos claros y concretos, y que una alianza entre Rusia y China, un partenariado, viola, digamos, ese orden, los vuelve subversivos. Uno se preguntará, ¿acaso estos son la autoridad del mundo para que digan que el otro significativo son subversivos? Y luego, en segundo lugar, si equiparan, mi querido Roberto, y es lo que me parece más peligroso, hacen alusión al artículo 5 de la organización, de la Carta de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, del Acuerdo de Washington de 1949, que dice que ningún miembro de la organización escatimará esfuerzos para utilizar todo su poder, incluso bélico, en aras de defender centímetro a centímetro el territorio de cualquiera de los miembros. Sin embargo, ahora hicieron algo que me preocupa un poco o bastante, que es equiparar un ciberataque, o lo que ellos consideren un ciberataque, lo equiparan a ataque militar. Por lo tanto, a contentillo de Estados Unidos o a petición de cualquiera de los miembros, pueden ellos decidir, definir que un ciberataque es equivalente a un ataque militar y por lo tanto apelar al artículo 5. Mientras no sea Rusia, China, India, Pakistán, Corea del Norte, es decir, una potencia nuclear de las que les son adversas, todo está tranquilo, porque saben ellos que los demás países no tienen capacidad de respuesta, no tienen la capacidad de disuasión nuclear. Sin embargo, al utilizar de manera reiterada los nombres de China y de Rusia, queda claro que la OTAN intenta renovarse en sí misma buscándose adversarios, y lo acaba de decir Vladimir Putin, de hecho, buscándose adversarios para poder hacer esta tesis orwelliana, ¿no?, de crear un enemigo común al exterior para cohesionar al interior. Y sin el papel de Rusia o de China
como esos desafíos a este orden que establecen ellos, difícilmente habría esta cohesión que estamos viendo, que estamos presenciando bajo el liderazgo de Estados Unidos, que dicho sea de paso, aunque Joe Biden parezca cada vez más un títere que se duerme a la mitad de sus discursos, lo cierto es que el gobierno de Estados Unidos como institución, como ente, miembro de esta organización, ha consolidado su liderazgo, y me parece que Europa se desdibuja cada vez más ante el liderazgo estadounidense en la OTAN. Roberto, Francisco. Oye, en síntesis, Jesús, digamos que estos son los ciudadanos del mundo. Con esto que tú dijiste, Jesús, se dio un pasito más hacia la paz o un pasito más hacia la guerra. Para allá, Me parece que más hacia la guerra, más hacia una guerra con consecuencias catastróficas, sobre todo para Europa, porque sería un escenario, el escenario directamente afectado de conflicto bélico, y principalmente también un escenario de acción-reacción en materia de sanciones, como lo hemos estado observando hasta este momento. Y mira, no deja de ser sintomático lo que le pasó a España. Me parece increíble cómo Pedro Sánchez ha cedido la soberanía española a la OTAN, o decirlo directamente a Estados Unidos, al aceptar más presencia militar de Estados Unidos en la base de Rota, y también fortalecer la base de Morón, ahí cerca de Sevilla, y a su vez no garantizar, o más bien no conseguir una garantía de que la OTAN defendería Ceuta y Melilla en el norte de África en caso de sufrir algún ataque. Ellos se atribuyen la facultad de reinterpretar, que sí, me refiero a los españoles, al gobierno de Pedro Sánchez y Álvarez, pero al final te das cuenta que aceptan más presencia militar de Estados Unidos, aceptan más buques que van a estar ahí de manera permanente en España, pero no pueden conseguir que con claridad se desafíe el artículo 6 de la OTAN, del Tratado de Washington, que excluía a Ceuta y a Melilla de una protección de la Alianza Noratlántica, lo cual me parece sintomático de toda Europa, incluida Italia y Alemania, que se dejan dictar las órdenes por Estados Unidos, Roberto. Quizá por eso el de Italia salió corriendo, ¿no? Bueno, no, eso es una broma. Gracias, Jesús. Bueno, pues hay que hacerle una casita, ¿no? Aquí con todo gusto te empezamos a hacer una casita, Jesús, si gustas cooperar para Francisco, en caso de que se armen los cocolazos allá en Europa. Tienes acá tu casa, Francisco. Y tú que estuviste, Francisco, en las fuerzas... Antes de que me preguntes nada, me gustaría hacer unas matizaciones de lo que habéis dicho, tanto Jesús como tú, si es posible. A ver, venga. Mira, le has preguntado a Jesús, ¿y tú crees que esto es un pasito más hacia la guerra o un pasito más hacia la paz? Como si existiese una línea diferencial entre ambos conceptos. Y eso ya no existe. Desde 1945, ¿cuántas veces ha declarado Estados Unidos la guerra a algún país? Ninguna. Jurídicamente, Estados Unidos no ha estado en guerra nunca. Ahora, ¿cuántas guerras lleva? Todas. Por lo tanto, además, la ideología dominante en esta globalización y entre esta élite globalista es esa ideología que nace de Leo Strauss y que nace de ese movimiento neoconservador, que es, además nos sonará mucho porque la toman de Trotsky, la guerra permanente, la guerra sin fin. No estamos hablando de que exista una guerra que termina, que obedece a una necesidad coyuntural, sea cual sea. No, la guerra es un hecho permanente. Por otro lado, Jesús explicaba toda esta situación en un 50% en términos de realismo político y en un 50% desde una perspectiva de orden moral. Esto está bien y aquello está mal. Aquí no hay nada bueno o malo. De hecho, una de las cosas que me ha llamado la atención es que lo explicaba en términos nacionales, como si Estados Unidos fuera un hecho diferenciado del Reino Unido o fuera un hecho diferenciado de cualquiera de las otras potencias, cuando en realidad no son una cuestión de orden nacional, es una cuestión de orden globalista. Son las élites globalistas que dirigen los centros de poder global, las grandes corporaciones, las estructuras globalistas, las que dirigen todo este entramado. Recordemos, en Europa no existe ningún organismo ejecutivo de orden político elegido por nadie.
La Comisión Europea, que es el gobierno de Europa, Ursula von der Leyen, Borrell, no los ha elegido nadie. Son personas que, como decimos en España, son el desecho de sus países, los mandamos a Europa. Como estos dos no podían hacer carrera en sus países por la corrupción, los mandaron allá. Entonces, la peor versión de los políticos europeos es lo que termina en Europa. Y son los que gestionan eso que llaman la política europea. Bien, dentro de toda esta historia, ha dicho también Jesús que la imagen de Europa se desdibuja. No, la imagen de Europa no se desdibuja. Europa no existe. Europa no existe porque cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido dominaba el 35% de la superficie terrestre. Francia, si sumas los dominios de Francia a nivel colonial hasta el año 50, resulta que casi la mitad de la superficie terrestre estaba bajo la explotación colonial de países europeos. A día de hoy, Europa ya no pinta nada. Y de hecho, este nuevo concepto estratégico es la plasmación absoluta de la pérdida de cualquier atisbo de independencia, que es el gran temor de Estados Unidos por parte de Europa. Europa no tiene una política independiente, una política exterior distinta de Estados Unidos. Y además, el gran temor de Estados Unidos siempre fue, y de hecho, hasta entre el año 90 y el año 97 fue el gran temor de Estados Unidos, que surgiera algún modo de alianza entre Berlín, París y Moscú. En ese momento, que parece un momento idílico, Europa, el eje alemán fundamentalmente, estaba en paz al este y al oeste. Y eso era terrorífico para los norteamericanos. Hace 3 años, firmábamos la desaparición de la OTAN porque era una asociación muerta. Bien, han utilizado a Ucrania como ariete para golpear en la puerta de Rusia, provocar una reacción, y este es el resultado. Este es el gran éxito de los Estados Unidos, de las élites globalistas. Se ha aprobado un incremento del gasto militar. En gran medida, ¿a dónde se va a gastar ese gasto militar? En la industria militar norteamericana, pero no solamente ahí. Es que parte de los proyectos de desarrollo tecnológico europeos con subvenciones europeas tienen participación de corporaciones norteamericanas. Decía Jesús, es que hemos admitido el aumento de la presencia militar en España. Bueno, teníamos, hasta la entrada de España en la OTAN, no teníamos 2 bases, teníamos 4. Y nos quedamos en 2. Lo terrible no es que el señor que está ahora aquí en la Moncloa, no me atrevo a decir gobernando, porque la situación que padecemos en España en este momento es de verdad caótica. Okay, good morning. We believe that it is possible for nations to achieve unity. Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!